Buenas, buenas. Hoy es martes 19 de agosto, 10 y 2 de la noche. Este es el programa de Convergencia que se estrena en unas horas a las 5 de la mañana del día de mañana, miércoles 20 de agosto. ¿Cómo está, Ana Cris? Todo bien, Richard. Saludos a vos y a todos los costarricenses que nos siguen. Esperamos que disfruten a las 5 de la mañana, a partir de las 5 de la mañana, este capítulo. Estamos tratando de que los capítulos sean lo más cortos posibles, pero el Hoy volumen no de creo. noticias a veces lo complica. Sin embargo, nada más recordar, vamos a ver lo que pasó el domingo 17 de agosto, lunes 18 y hoy martes 19. Entonces, Ana Cris, De una entrémosle de una para vez, ver cómo nos va. comenzamos con el anuncio del domingo, donde habría un reportaje por parte de Noticias Repretel de Celso Gamboa y lo vamos a ver posteriormente. Eso se dio el domingo precisamente. Posteriormente hay una entrevista que se anuncia en la revista dominical con el señor Nogui Acosta, que posiblemente no, va a ser candidato a diputado y donde presenta algunos temas importantes. Aquí hay un pequeño extracto de más o menos de lo que él habla, y esto es importante porque él habla de la megacárcel, entonces quería ponerlo, que lo pusiéramos en contexto para todos ustedes más adelantito. Sí, de la megacárcel, pues se ha hablado mucho también de cómo se va a financiar, que quién va a dar la plata, que si va a hacer con un préstamo o cómo se va a hacer, ¿verdad? Pero no todo lo que se hace, si se utiliza una buena estrategia financiera, requiere de endeudamiento. Podría ser también jugar con partidas presupuestarias, y es un poquito lo que va a hablar Novia Costa. Entonces, vamos a escuchar un poco de este extracto que tiene Ana Cris publicado en su Facebook. Mira esto. A ver, ¿Cómo se entiende esto? voy a decirte que esto es politiquería. Y te voy a decir que es politiquería por una razón sencilla. ¿Usted sabe cuál es el nivel de hacinamiento en las cárceles en este país? Sí, alto. Entonces, ¿qué vas a querer hacer? ¿Tener delincuentes metidos y hacinados en las cárceles que tenemos hoy? ¿O empezar a crear mejores condiciones hasta para ellos? Lo segundo, no hay un aumento del presupuesto. Lo que hicimos fue decirle a todos los ministerios: no vamos a tocar personal, no vamos a tocar cargas sociales, no vamos a tocar nada. Díganos de lo que tiene que ver con construcciones, con mantenimiento y de todo, con corte a junio, que no va a poder ejecutar. Y entonces, esto lo que estamos haciendo es cogiendo recursos que de otra manera no se van a ejecutar para ubicarlos en construir una cárcel. Entonces sí se pueden hallar recursos para este tipo de Se proyectos pueden adicionales. hallar recursos para todo. Y digo todo porque te lo puse de ejemplo. ¿Cómo puede ser posible que usted al iniciar de año pueda distribuir 300 millones de dólares? Y eso es lo que se hace. Por eso el presupuesto del 2026 de educación va a ser el más alto de todos. Vamos a llegar a 1.6 billones. Ok, de repente aquí entender algo importante, Ana Cris. Ese tema de subejecución, a veces uno se queda como así, ¿verdad? ¿Qué Ujú. significa eso? Y es que a todas las instituciones del país, cuando se hace el presupuesto nacional, o sea, todo lo que se va a utilizar de dinero, se le dice Ministerio de Educación tanto, Ministerio de Planificación tanto, Ministerio de Seguridad tanto, y así todas las instituciones públicas tienen su O sea, monto, su saco de dinero, presupuesto de ¿verdad? dinero para poder trabajar durante el año. Exactamente. Entonces, normalmente todas o casi todas las instituciones tienen un porcentaje de subejecución. ¿Eso qué quiere decir? Que en el año no les alcanzó el tiempo para utilizar toda la plata en lo que habían coordinado o planificado hacer. Eso es Exacto. porque las licitaciones son lentas, porque hubo apelaciones, porque salieron cosas de último momento, y esos porcentajes pueden ser 5%, 10%, 15%. O sea, hay diferentes porcentajes de subejecución. Ujú. ¿Qué es lo que dice Novia Costa? Dice, pongamos un tope en junio, mitad de año. ¿Cuánto tienen de subejecución? Tanto, démelo. A la otra, ¿cuánto tiene? Tanto, démelo. Entonces comenzó a agarrar de esos montos que finalmente no se iban a utilizar y hacer una chanchita. Y de esa Una chanchita, cartera.
Sí, sí, sí. Sí, una cartera, un chanchito, El vuelto que sobró del mandado lo agarró y lo puso todo en una cartera. Exacto, o sea, es como cuando uno en la casa dice, bueno, destiné tanto, ¿verdad? Para tal gasto, pero utilicé menos. Ujú, En vez de ese restante, utilizarlo, qué sé yo, para un gasto superfluo o destinarlo a otra cosa que de repente no era tan necesaria, sí, dice, deme. Entonces agarra esos poquitos y dice, ok, tenemos licuadora nueva. Entonces, exacto. algo similar es lo que explica Novia Costa que están haciendo para el tema del financiamiento de la megacárcel. Bueno, yo quiero agregar que recuerden que esto es dinero puro. No hubo que tomar ningún préstamo, no hubo que pasar por la Asamblea Legislativa. Y pues por supuesto, al final sí deben de aprobar el presupuesto específico para la mega cárcel, aunque no haya ningún préstamo, porque ustedes saben que todo lo que tenga que ver con presupuesto debe de ser aprobado por asamblea, ¿verdad? Y posteriormente vamos a ver un poquito la discusión que hay en hacendarios, precisamente porque empiezan a decir que hay una reunión, una cosa así, donde llega el Ministerio de Justicia y Paz a mostrarle más o menos cómo empieza el plan, creo que ya hay unos planos, el tema del presupuesto y todo esto, y parece que algunos no se encuentran totalmente satisfechos, dicen que no les interesa tanto el tema de los planos, sino el tema financiero. Yo a mí el tema financiero, bueno, el tema financiero ya está. Ahora, yo creo que lo que quieren saber son los costos, etcétera. La cosa es que esto, inclusive se han dejado de decir ciertas cosas que, bueno, se pasan, inclusive hay una entrevista posteriormente de la señora Pilar Cisneros, y en fin, yo lo que quiero subrayar en rojo es que no es ningún préstamo, es un dinero que se tomó de todo aquello que sobraba y muy inteligentemente se va a utilizar para algo que es sumamente importante. Y ahí está la entrevista. Por Correcto, favor. esa es una entrevista que doña Pilar se la dio a Amelia Rueda, fue, ¿verdad? Sí, correcto. El lunes en la mañana, ella previamente, de Ujú. por sí ya pasábamos al lunes específicamente, y el lunes en la mañana, ella tempranito, esta entrevista sobre el tema de la mega cárcel. Y sobre el tema de hacendarios, nada más, que es la comisión que se encarga de ver todo el tema de presupuestos y todo eso. Vea, hay que entender, eso es política. La Asamblea Legislativa no es un órgano técnico, Ujú, financiero, es un órgano político. Y en año preelectoral todo es campaña. Entonces, todo aquello que parezca que va a ser algo que el gobierno va a poder llevar a cabo, lo van a tratar de acomodar o de narrar más bien como si fuera algo improcedente, algo que no está bien planificado, ¿verdad? O encontrarle algún tipo de pero, porque así es la política. Lamentablemente mm, la política se ha convertido en aquello de que yo no crezco por las cosas buenas que hago, sino trato de crecer comenzando a pegarle en los tobillos al que está a la par para que se vaya viendo más pequeño o intentar que eso suceda, ¿verdad? Nada más quería hacer como ese contexto porque si hay financiamiento que no implica deuda, ¿cuál es el problema? Eso es lo que pienso yo, pero bueno, usted Ok, sabe lo que sucede en la Asamblea Legislativa. exactamente. Vamos a escuchar a doña Pilar entonces. Es más, se hizo esa sesión, no voy a decir secreta, porque de secreta no tiene nada, privada, pongámosle, para darle un poco más de información a los diputados de Hacendario. Así que ellos saben perfectamente que no hay nada que esconder, doña Amelia. Aquí no hay ningún secreto, no hay ningún chorizo, nadie está queriendo embolsarse la plata de la cárcel. Al contrario, es un excelente negocio para el país. ¿Y de dónde se va a sacar el dinero? De partidas que los ministerios ya no van a poder ejecutar este año. Estamos terminando agosto, ustedes saben lo estrecho que es, queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, y ya hay ministerios que definitivamente dicen no vamos a poder invertir esto. Entonces, yo no veo cuál es el problema, francamente, no veo cuál es el dilema, no veo qué es lo que están objetando. Me alegra que todos admitan y que digan, ¿saben qué? Sí, necesitamos la cárcel. Y ese es el eje, esa es el objetivo que deberíamos tener como país. Salgamos de una vez por todos del déficit carcelario que tiene este país. Ya tenemos una sobrepoblación carcelaria de 30%, 29 puntos o algo, redondiémoslo, 30%. ¿Hasta dónde vamos a dejar que eso llegue? Hasta que nos explote. No, señora,
Hay que tomar acción y hay que hacer las cosas como tienen que hacer. Y si tenemos ahora la ayuda de expertos que nos están diciendo, háganlo así, por mucho menos de la mitad del precio, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué es ese deseo de pararse en la manguera? Y no es como dice el diputado si baja. Nosotros nos hemos cuidado mucho y nos vamos a cuidar mucho para no jalarnos una torta como la de Carlos Alvarado y el PAC. Que efectivamente las famosas terrazas que hicieron, que costó una fortuna, solo ni siquiera prácticamente va a servir para que los policías duerman ahí. Es un horror, es una barbaridad. Ahí yo no sé dónde estaba la Contraloría. Ahí yo no sé dónde estaban los diputados de la época, nadie dijo nada, permitieron hacer eso y ha sido un desperdicio espantoso de recursos. Esa historia no se va a volver a repetir. Y oportunamente don Gerald Campos dijo, yo le voy a brindar toda la información, pero se está en el proceso final de afinamiento de detalles, de afinamiento de presupuesto y entonces yo creo que los diputados tienen que entender que toda la información no puede ser pública por el momento, pero será pública. Así que vamos para adelante, este país tiene que avanzar. Y esa mega cárcel, como les digo, va a costar menos de la mitad de lo que se tenía presupuestado para más del doble de los reos que van a estar ahí. Entonces, no hay que descubrir la pólvora, ya la pólvora está descubierta hace mucho tiempo, y si podemos valernos de la sapiencia, de la experiencia que han tenido otros países, muy buena, por cierto, ¿por qué no? Entonces, yo creo que al final todos los diputados terminarán apoyando esta iniciativa, porque no hay ninguna otra mejor, ni ninguna otra que nos va a costar menos. Ok, entonces creo que también aquí a veces se habla sobre por qué algunas informaciones se tienen que manejar en privado. Ujú. Todo lo relacionado principalmente a seguridad, por ejemplo. Yo me acuerdo que han habido comisiones de seguridad y narcotráfico o sesiones de esa comisión en la que, por ejemplo, se preguntan datos que pueden ser altamente sensibles. ¿Cuántas lanchas están patrullando tal Ujú. lado? ¿Cuántos oficiales hay en tal lado? ¿Qué tipo de armamento tienen? ¿Qué tipo de preparación tienen? O sea, yo me imagino al crimen organizado con libretita y lapicero. Ajá. ¿Cuántos hay? 50 y algo. Bien, mandemos 70 de los nuestros, ¿verdad? ¿Qué armamento Ujú. tienen? Ah, ok, no, no tienen de ráfaga. Carguemos a la gente con AK-47 y ahí los mandamos también. En el tema de una cárcel, de repente entrar en detalles de planos, de rutas de acceso o rutas de escape, ¿verdad? O de evacuación, más bien, materiales y ese tipo de cosas, pues sería como decirle al crimen organizado, bueno, si quieren eventualmente hacer un rescate, pueden hacerlo Tengo de todo esta o esto. de tal manera. Hay cosas que no se pueden hacer públicas de repente en el momento, de repente después sí, de repente no. ¿Por qué? Porque forman parte de estrategias y eso hay que tenerlo claro. Yo sé que la transparencia en la parte pública es muy importante, pero no necesariamente eso implica de que todo se tiene que saber al detalle. Hay algunas diputaciones que tienden a creer que más que diputaciones son un alguien superior que los ministerios. Y se les olvida que los poderes de la República se encuentran en igualdad de condiciones. Dicho esto, siento que igual que el tema de seguridad es un tema que se debe mantener con mucho sigilo, ¿verdad? ¿Cómo se va a decir la cantidad de vehículos o lanchas o lo que sea que tenga el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Justicia y Paz o lo que tenga que ver con el gobierno en sí? O sea, eso es ilógico. Desde mi punto de vista, hay otra cosa que estaban discutiendo las diputaciones, que era, por ejemplo, Jonathan Acuña hablaba sobre el tema de dónde se iba a sacar ese dinero, si se había quedado sin presupuesto alguna partida social, porque ustedes saben que el Frente Amplio siempre pelea ese sentido. Obviamente no estamos diciendo que no sea importante, pero recuerden que lo que acaba de decir Richard es importante, es subejecución, es decir, dineros que ya definitivamente no se van a utilizar y que son importantes utilizarlos en el tema de la cárcel. Entonces, yo creo que con esto estamos. Sí, sí, digamos, inversión social que conlleva ciertos trámites, ciertos procesos que demandan cierto tiempo y por tiempos de plano no se van a poder utilizar en vez que se queden ociosos, ¿verdad? O en vez de que tengan que hacer un trámite financiero contable para ver cómo se redistribuye para el siguiente año, mejor
se destina para algo que efectivamente se va a poder iniciar, ojalá, este año, ¿verdad? Sí, y ya hay Seguimos. previsto todo un plan. Y seguimos, seguimos ahora con un anuncio del bloqueo que se dio antes, previo a la famosa entrevista que se iba a dar el lunes a mediodía al señor Celso Gamboa. Hay un anuncio de parte de Estados Unidos sobre un bloqueo de bienes a Celso Gamboa y otros personajes, no solamente Celso, de parte del Ujú. gobierno de Estados Unidos, que esto es la política pública que ha tenido Estados Unidos al declarar a todas estas personas como personas que ayuden o que no colaboren al gobierno de Estados Unidos y todo lo que tenga que ver con diferentes situaciones de delitos, etcétera. Y posteriormente se da la entrevista del señor Celso Gamboa a mediodía. Por Dios, el periodista que no recuerdo cómo se llamaba de Noticias Repretel y Randall Rivera duraron una previa para explicar cómo era la entrevista y por cierto la entrevista duraba más de 40 minutos, 45 minutos, ¿cierto, Richard? Más o menos aproximadamente, 46, bueno, 46 minutos. 46 minutos. Ujú. Y de eso, por ahí tenemos dos videitos para poder hablar que yo generalmente creo que lo que nos enfocamos es en el tema político que era lo que nos interesaba en sí, ¿verdad? A mí, sí, la verdad es que otra cosa al pueblo de Costa Rica no le interesa más, es más que puntos sobre eso, ¿sí? Celso provee información interesante de la cual habla sobre ciertos personajes de la política, personajes que tienen puestos públicos importantes, sobre todo en el Poder Judicial, y habla de antecedentes y previas que no dejan de ser importantes tenerlos en cuenta como ciudadanos. Sí, el tema del bloqueo es que Estados Unidos, cuando está investigando personas cuyos capitales pudieran estar comprometidos con actividades ilícitas, lo que hace es bloquear cuentas, bloquear bienes, vehículos, casas, yates, aviones, ¿verdad? Lo que sean, lo que Vea puedan, lo que esto. tengan ahí al alcance, porque ellos saben que al crimen organizado, eventualmente crimen organizado, porque están en proceso de investigación, lo que les duele es justamente perder aquello que han conseguido o que les quiten momentáneamente eso. Entonces, eso es lo que han procedido a realizar. Eso por un lado. Y sí, un comentario rápido sobre la entrevista. Sí, hay que darle el crédito al periodista y a Noticias Repretel por haber conseguido esta entrevista. Que otros medios de comunicación hayan pedido hacer esa entrevista, eso es indudable. ¿Ok? Ujú. Que por qué se la dieron a Noticias Repretel, eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque detrás de eso, evidentemente, hay una negociación, un ponerse de acuerdo. ¿Ok? ¿De qué forma se ponen de acuerdo? No lo sabemos. Ahí sería especular sobre temas, sobre duración, sobre lugar, sobre tono, sobre enfoque. O sea, pueden haber muchos atenuantes o muchas variables para ponerse de acuerdo en cómo se va a llevar a cabo la entrevista. Subrayo nuevamente, hay que dar el crédito por haber conseguido la entrevista. Ujú. Este es un criterio muy personal. Que la entrevista pudo haberse aprovechado para obtener más información, puede ser, es probable. ¿Ok? Y sin quitar el crédito y el mérito por haber hecho la entrevista, pero sí creo que se pudo haber sacado más información, pero repito, uno desconoce cuáles fueron los parámetros, los acuerdos, ¿verdad? O las condiciones eventualmente que hubo previo a la realización de la entrevista. Entonces, Ana Cris tiene un par de extractos en su perfil de Facebook. Aquí vamos a poner uno, de un El de las minuto nada más. declaraciones. Ajá, exacto. Y vamos a ver, y como dice Ana Cris también, lo que nos interesa es ver el tema estrictamente político porque también hay que entender algo, o sea, Celso Gamboa es un investigado. Uno no dice que hay que dudar de lo que él diga, ni tampoco creer en lo que él diga. Es sencillamente tener una mente abierta para escuchar lo que diga sobre los casos por los que se le investiga. Y el tiempo dirá y un tribunal dirán justamente que era cierto y que no. Entonces vamos a escuchar qué dijo Sexto Gamboa. Ok.
tenemos una gran cantidad de contradicciones en el Poder Judicial que hacen que pierda su credibilidad. No recordemos, no debemos de olvidar quiénes son los cercanos o quiénes se han acercado a Carlos Díaz y lo han acompañado a la Asamblea Legislativa. Mauricio Boraski, exdirector de la DIS, estuvo en el gobierno de don Oscar Arias, estuvo en el gobierno de Laura Chinchilla, y es una persona cercana a todos ellos. Entonces, tendría razón aquí, no lo voy a criticar el presidente Chávez en desconfiar, porque si está Mauricio Boraski ahí, yo también diría que es un problema. Él debería de abstenerse de seguir como fiscal adjunto y de dejar de repetir las cosas que yo sé que dice de mí, porque es que aquí Costa Rica es tan pequeña, que uno se entera de absolutamente todo, y dedicarse a hacer su trabajito de fiscal adjunto ahí en Guadalupe, donde estaba, donde no debió haber salido nunca, que se lo dimos después de que recibió una baja deshonrosa al ser removido como viceministro de la presidencia y como director de la DIS, y que yo traté de salvar su honor, y que ahora se le olvidó todo eso y se queda inmaculado y está ahí a la par de Carlos Díaz haciéndole una mala sombra. Al director del OIJ, me parece que después de esas malogradas declaraciones debería presentar su renuncia, porque no es posible que diga. Bueno, Bueno, como dijimos, nos íbamos a enfocar en los temas políticos. Como vemos, habla de Mauricio Boraski, el personaje que le recordamos, aquella persona que estaba a la par del señor Carlos Díaz en la comisión de levantamiento del fuero del señor presidente. ¿Lo recuerdan? Bueno, ese es uno. Junto con, si no me equivoco, fue Tatiana también. Bueno, no estoy segura, pero era una de las personajes de prensa también o una fiscala. Ciertamente Mauricio Boraski últimamente sale muchísimo este nombre, todo después de la comparecencia de la señora Laura Chinchilla, ¿verdad? Donde le hace, recordemos lo que le dice doña Pilar Cisneros sobre el tema del avionetazo, ¿verdad? Y quién le había proveído o le había proveído, sí, el tema de la avioneta. Bueno, todo esto porque había sido interpelado o había sido investigado, ¿verdad? Por el Poder Judicial, y el señor Celso Gamboa hace ver pues las capacidades o lo que él había hecho por el señor Boraski, y cómo lo habían recuperado de la situación sancionatoria en la que pudo haber sido involucrado. como imputado o investigado, no es raro que Celso Gamboa trate de generar una crítica al sistema que lo está investigando y que lo tiene recluido en máxima seguridad. Eso no es de extrañar. Y lo que él dice no es algo nuevo tampoco, como usted misma indica. Esto es algo que ha salido, que se sabe desde que pasó lo del avionetazo, que se revivió con la comparecencia de Laura Chinchilla en la Asamblea Legislativa, que vuelve a la memoria de la gente, que se refresca también cuando uno ve a Mauricio Boraski como fiscal adjunto a la par de Carlos Díaz en la comparecencia en la comisión que está estudiando el posible levantamiento de la inmunidad del presidente, que todos esos nombres son largos. ¿Eh? Entonces, em, no es algo nuevo lo que dice. De repente, lo nuevo sería referirse a lo que supuestamente Mauricio Boraski anda diciendo de Celso Gamboa, ¿verdad? Que dice que es un país muy pequeño. Y efectivamente, creo que el Poder Judicial tiene que analizar de manera introspectiva, sumamente introspectiva, las situaciones en cómo se están desarrollando alrededor de ciertas figuras dentro del sistema de justicia y cuánto está ayudando eso o no a que la población tenga confianza justamente en el Poder Judicial. Entonces, por ahí va más o menos, ¿verdad? La intervención de Celso. Sí, y yo creo que aparte de lo de Randall Zúñiga, ¿verdad? Que él hace alusión, más que importante es qué nos atañe a nosotros, enfocarnos en qué va a pasar con la inspección judicial. ¿Por qué costarricenses? Porque sea Mauricio Boraski, sea Randall Zúñiga, sea quien sea, porque son figuras públicas al final del Poder Judicial. Bueno, si han tenido procesos judiciales, de inspección judicial internos, es decir, cómo quedaron, quién los investigó. Ujú. Inspección judicial está ahí mismo, en el Poder Judicial.
Y aquí es donde nosotros interpelamos procesos en los cuales inclusive candidatos presidenciales han planteado la posibilidad de que inspección judicial se saque de ahí, de adentro del Poder Judicial y se saque a un órgano, un tercero, ¿verdad? Donde no esté adentro del Poder Judicial, como han hablado de una posibilidad que esté en la Asamblea Legislativa. Bueno, no sé dónde deba de estar. Lo que sí yo comprendo que se necesita un tercero acá y que no esté a la par del Poder Judicial para garantizar que las investigaciones de los diferentes pues empleados públicos o los empleados judiciales se haga de manera imparcial. Hay una crítica, digamos, en la concentración de órganos dentro del Poder Judicial, como la Sala Constitucional, que es parte del Poder Judicial, Como la o Fiscalía Inspección General. Judicial, que es el órgano que se encarga de investigar a los propios funcionarios del Poder Judicial. Ahí no se Correcto. puede ser juez y parte, ¿verdad? Tiene que ser un órgano externo, como lo es, por ejemplo, la Contraloría General de la República. En Correcto. buena teoría, dejando temas de influencias partidarias y todo eso, supuestas influencias partidarias, la Está en el lugar Contraloría, correcto. sí, está fuera de todas las Exacto. instituciones, ¿verdad? Y por eso fiscaliza todas las instituciones. Bueno, inspección judicial podría estar fuera, investigando a todo lo que conlleva ese universo que se llama Poder Judicial. Exactamente. Ese es el punto. Ujú. Nos vamos Seguimos con el otro. con Paola Nájera. Ok. Sí. Nos vamos con la Asamblea Legislativa porque queremos ponerle en contexto. Bueno, es que han sucedido varias cosas. Tal vez podemos poner primero a Rocío Alfaro Molina para que después veamos la reacción de las otras dos diputaciones. ¿Será posible? Ok. La Bueno, voy a buscar mientras usted va diciendo algo. resulta que esto lo estamos pensando ahorita porque las dos diputaciones, es decir, Paola Nájera y María Marta Carballo, reaccionan a lo que dice Rocío Alfaro Molina. Y Rocío Alfaro Molina les dice en el control político, bueno, pero ustedes ya sabían que nosotros el Frente Amplio no estábamos de acuerdo con esto. Eso, así es como pone la excusa a 5.564 mociones costarricenses. Ya no eran 4.800 y tantas como teníamos hasta el momento, pues, en el radar. Resulta que son 5.564. ¿A qué me refiero con 5.500? Resulta que las 2.600 que tanto nombra Richard Ordóñez, se le agregaron todas las mociones de revisión costarricenses. Ellos metieron todas las mociones que pudieron haber, se les ocurrido hasta a la abuela, al perro y a todo el mundo que tenían por ahí. Nos metieron el bus atrás con respecto a este proyecto que es importantísimo para este país y nos metieron pues esas 5.564, nos pusieron esas 564 mociones. Y aquí dicen en general las diputaciones del oficialismo y del PUSC, por ejemplo, que las minorías están sobre las mayorías. ¿Lo tienes, Richard? Sí, correcto. Nada más hacer ese subrayado, porque inicialmente eran 2.564 mociones. Ese número se me va a quedar para siempre. Voy a Para jugar el siempre. 2.564. Entonces, esas 64. 2.564 mociones en las 14 sesiones donde se podían discutir las mociones, creo que vieron ciento y algo, póngale, ¿verdad? Y en los días posteriores hasta el día de hoy, otro tanto más. Póngale que 200. Póngale que han visto 200 para hablar en redondeado. Ahora el Frente Amplio dice que van a meter las mociones de revisión. ¿Eso qué quiere decir? Que si quedan 2.200 mociones por revisar todavía, ellos le van a decir, bien, voy a decir que cada moción de esas que se vote, yo le voy a poner una moción de revisión. Ajá. ¡Pum! La duplicó. Uh-huh. 2.205, ahora son 5.000. Exactamente. Porque entonces dice, porque eso, el reglamento da la posibilidad de hacer eso. Por eso ese reglamento ya feneció, caducó, se venció. Ese reglamento ya no sirve mientras existan fracciones minoritarias
minoritarias que están haciendo abuso de ese reglamento para secuestrar a la Asamblea Legislativa e ir en contra de lo que dicen las fracciones o el grupo de diputaciones mayoritarias. Pucha, o sea, yo pensé que la democracia era hacer lo que decía la mayoría, pues ahora la Pues minoría no. entraba a la mayoría y lo peor, vea la manipulación. Le dice Rocío Alfaro Molina, que ahorita vamos a ver, de alguna manera culpa a las otras diputaciones por haber puesto la vía rápida cuando sabían que ellos lo iban a entrabar. O sea, Que los otros tenían la culpa. es culpa de quienes están esperando que se terminen de votar todas las mociones que ellos pusieron. Son como 11 diputados en total quienes pusieron las mociones. Ujú. Algunas independientes, algunos del PLN y toda la fracción del Frente Amplio. Solo la fracción del Frente Amplio puso 1.800 mociones. Ellos son 6. Quiere decir que en promedio cada uno puso 300 mociones. Es Correcto, esa la más barbaridad. Es, las dos independientes, creo que es, no estoy segura, bueno, Joana Obando, Cintia Córdoba y hablaron, el señor Bojorges habló de Inora Barquero también, por cierto, correcto. en el control político. Ugh, fatal, fatal. Esto está fatal, fatal, fatal. ¿Por qué? Porque entonces es como una coacción. Ahora están diciendo, vean, mejor quitemos la vía rápida, porque no vamos a poder votar nada más. No, yo le propongo algo a la gente del Frente Amplio y a los otros diputados que hicieron esa barbaridad. ¿Por qué no quitan las mociones? Ajá. ¿Por qué no quitan las mociones que no sirven para nada? O ya Eso dejemos de ayuda votar. más. Exacto, eso ayuda. Eso ayuda. ¿Por qué? Porque una moción repetida, una moción por una coma, una moción para llevar el proyecto a consulta, no sé, a la Santa Sede, al Papa. O sea, esa es una cuestión que si uno se pone a pensar objetivamente, al inicio de esta asamblea se votó positivamente en primer debate ese proyecto. Pero por culpa de la asamblea del gobierno del PAC, o sea, del gobierno anterior, o sea, la anterior asamblea, a eso me refiero, Ujú. porque movieron el proyecto de una comisión a otra, entonces ya la sala cuarta dijo, o la sala constitucional, porque ya me regañó un abogado un día de esos, no existe la sala cuarta, es la sala constitucional. Sí, señor, le digo yo. Entonces, la sala constitucional dijo, eso va para atrás, tienen que volver a ver el proyecto. Y el Frente Amplio hizo así, ñaca, 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 ñaca. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a meter todas las mociones del mundo y no vamos a dejar de que un proyecto que tiene el apoyo de la mayoría y que va a generar empleos, no van a dejar que ese proyecto avance. No lo van a entrabar, no lo van a lentear, lo quieren sepultar. Sí. Y es una minoría, repito, es una minoría. En democracia, ellos no deberían hacer eso, por más que el reglamento se los permita. Debería existir Que me un da límite. Ese es el chicha. punto, eso es el punto que se está planteando ahorita porque diputaciones como estas pueden seguir llegando costarricenses. Sin esto hay que ser claro, ¿verdad? Recuerden que existe, esto es un país democrático y existe una minoría de la población que puede votar por ellos, ¿verdad? Muy pequeña, pero existe. Entonces hay que ponerle límites a este desastre que tiene obstruido al país. O sea, la democracia siempre es mejorable y una democracia que le permita a las minorías impedir que se pueda llevar a cabo la voluntad de la mayoría, quiere decir que es una democracia que hay que mejorarla en algún sentido. Vea, Correcto. en este mismo video, aquí comienza Rocío Alfaro Molina y aquí mismo, en este mismo video, está la intervención de María Marta Ah, Carballo perfecto. del PUSC, que le, voy a decirlo así, disculpen, pero le dio hasta por abajo de la lengua, ¿verdad? A la gente del Frente Amplio, perdón el costarriqueñismo y el lenguaje coloquial, pero es que fue muy enfática, muy dura. Bueno, estamos retomando porque sucede que habíamos comenzado a grabar el día de ayer, 19 de agosto, y Y, pues se cayó el internet, se fue la luz aquí, ajá, donde yo vivo, y pues eso interrumpió completamente la grabación porque la luz volvió inmediatamente, pero el internet volvió hasta
prácticamente esta mañana. Y Entonces, esperé, y por eso es que esperé, nos y vemos esperé, diferentes. y mejor, sí, por eso, aclaración, ¿verdad? Y todo es diferente, por eso fue. No fue por otra Exacto, razón. exacto. Estamos sujetos Entonces, a los desperfectos técnicos. Así que ahí exacto. nos Y vamos disculpan. a publicar hoy Convergencia, hoy 20, seguramente al final de la tarde, y vamos a tratar de abarcar un resumen rápido de la conferencia de prensa. Entonces, vamos a donde nos quedamos. Y nos quedamos Y nos con, quedamos por ver una participación de Rocío Alfaro Molina sobre el tema de 4x3 y seguidamente una respuesta que le da ahí mismo la diputada María Marta Carballo, que el día de ayer yo había dicho que le había dado hasta por debajo de la lengua. ajá, Entonces nada más para que vean que estamos en el mismo hilo. ¿Ok? ajá, Entonces vamos a ver primero a Rocío Alfaro Molina y brincamos a María Marta Carballo. perfecto. Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana y también del Frente Amplio. Estos últimos siempre han estado oponentes a este proyecto. Veamos. Don Leslie, efectivamente creo que lo que aquí queda claro es que la mayoría de fracciones no ganamos nada con la Asamblea Legislativa paralizada. Eso es ciertísimo. Aquí la única fracción que gana con la Asamblea paralizada es la fracción de gobierno. Y eso lo deberíamos de tener claro, incluidas las fracciones que han sido aliadas y las fracciones que dieron sus votos para esta vía rápida. Retomo las palabras de mi compañera Sofía Guillén. La vía rápida está pensada precisamente para proyectos con alto consenso, con posibilidades de habernos acercado en posiciones, pero cuando hablamos de un proyecto que pone en discusión temas que son de principios, cuando hablamos de una modificación, ni más ni menos que de la base de nuestro Código de Trabajo, era absolutamente esperable que esto era lo que iba a suceder. Yo a veces me sorprendo de que se sorprendan. ¿Qué era lo que esperaban? Lo dijimos, el Frente Amplio lo dijo, no vamos a ver esto por vía rápida porque le vamos a meter todas las mociones posibles de manera que los costarricenses se dieran cuenta de las implicaciones enormes que tiene este proyecto de ley. Entonces, yo realmente vuelvo a poner sobre la mesa, lo he estado hablando ya con varios diputados y diputadas, aquí lo que procede es dejar sin efecto la vía rápida de este proyecto y que siga un trámite normal. Eso lo pusimos como una moción, ahora estábamos recogiendo firmas nuevamente para presentarla, porque nos parece que esta Asamblea Legislativa merece poder legislar, sacar una cantidad de proyectos que están haciendo fila y los costarricenses merecen que nosotros podamos trabajar. Gracias. Vaya, rapidito, yo creo que los costarricenses merecen que ellos no pongan tantas, pero tantas trabas como lo han hecho. O sea, Y que no engañen a la gente, que no engañen a la gente. Que no confundan, ¿verdad? Sí, porque ese Ajá, diga. discurso, perdón, pero ese discurso es como echándole la culpa al otro por lo que yo hice. Yo quebré el plato y yo le echo la culpa al otro, o sea, perdón. Sí, o sea, están enfrascados votando y votando y votando y votando porque ellos pusieron 1.800 mociones y con el resto de las diputadas independientes y de un par de diputadas de Liberación llegaron a 2.564. Una vulgaridad la cantidad de mociones que le pusieron solamente para que no se votara, para hacer más lento el plenario y finalmente para entrabar el proyecto y después decirles, vean, es que ¿por qué nos tienen en esto? Qué increíble. O sea, de verdad, como usted dice, ¿verdad? Quiebra el plato y después dice, ¿por qué se quebró el plato? Increíble. Usted quebró el plato. Pero viene ahora María Marta Carballo. Ay, ay, ay. A ella sí la voy a poner en velocidad normal, porque sí habla más rápido. Que Rocío Alfaro Molina habla muy lento, perdón. Bueno, ahí vamos. Vean, costarricenses, no se dejen engañar. Aquí hay una fracción, y es la fracción de Frente Amplio, que lo que ellos no comparten lo entraban, no saben respetar las mayorías. Vean, compañeros, respetar las mayorías es respetar la democracia, y ustedes no lo hacen. Lo que ustedes no comparten lo entraban. Ustedes no hacen uso del reglamento, ustedes hacen abuso del reglamento. ¿Qué pasa si aquí todos actuáramos así? ¿Qué pasa si lo que nosotros no compartimos de ustedes les metemos 2.000 mociones? Aquí no avanza nada.
Y respeto a las mayorías es irrespetar también la democracia. Entonces, hablemos de una agenda país. Armonización, lo entraban. Zona marítimo terrestre, lo entraban. Habdeba, lo entraban. Temas de seguridad. Ay, no, es que los derechos humanos también lo entraban. Todo lo que ustedes no comparten lo entraban. Eso es no respetar la democracia. Aquí estamos en un parlamento donde hay fracciones, donde hay visiones, donde hay una representación. Y ustedes abusan del reglamento. Especialistas también lo entraban. No, construyamos. Claro que sí, aquí estamos para escuchar posiciones. Yo siempre, por lo menos, he sido una diputada abierta a escuchar las posiciones de todas las fracciones, pero no entrabar no es la solución. Y es lo que ustedes han estado haciendo. Aquí no es 4-3 lo que tiene entrabado este plenario. Es la intransigencia y el abuso y el irrespeto a las mayorías que tiene Frente Amplio y algunos otros cuantos diputados. Gracias, presidente. ¿Qué hay que agregar a eso? Bueno, tal vez genial. O sea, Estuvo genial. es claro, es muy claro. Lo que no le gusta al Frente Amplio lo entraba. Son minoría. Si ellos no están de acuerdo, que se pronuncien, pero que respeten la posición de la mayoría. Punto. Vieras que yo he sentido ya al cumplir esta legislatura que el Frente Amplio es algo así como un niño que tiene en el frente una plasticina. Ellos malean, flexibilizan y mueven el reglamento, saben cómo utilizarlo. Eso sí se les puede decir. Son una fracción que tiene mucho conocimiento y utilizan mucho las formas del reglamento a su favor. Entonces, ¿qué es lo que le toca a las próximas fracciones? Bueno, hacer el estudio concatenado, obviamente también, hacer los cambios para que este tipo de abusos del obstruccionismo no llegue a tales niveles en el cual, pues, gente tengamos a un plenario total y completamente obstruido, trabado por varios meses, solo porque una fracción dice, aquí se hace lo que yo digo y nada más. Perdónenme, pero hay una mayoría de diputaciones que representan una mayoría de una sociedad que demandan otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que ya va siendo hora que hagamos cambios en ese reglamento y de paso a las próximas diputaciones, por favor, estudien muy bien el reglamento. Sí, o sea, ese es en resumidas cuentas, ese reglamento lo tienen que cambiar. Esa posibilidad infinita de poner mociones se presta no para el uso, sino para el abuso. Y el abuso de la cantidad de mociones y de las reglas, ¿verdad? Vale la redundancia, del reglamento. También el uso de la palabra, Richard, ahora que lo recuerdo, en una discusión cuando estaba hablando esta periodista Javier con la señora Dinora Barquero, creo que fue un día de estos, que ella saliendo del plenario hablaban sobre esto y sobre el famoso uso de la palabra. Esa es una diputación que hace muchas veces, aunque ella diga lo que diga, hay abuso, no específicamente de varios diputados, que cada vez que ese derecho a contestar tiene que tener también límites, porque si no, entraba la votación y la hace durar más de lo que debería de ser. Además del hecho del quórum, el quórum que cada vez que se mueven para un lado o para otro, entonces resulta que ya nos quedamos sin quórum, que ese es otro problema que se está dando ahorita en las sesiones. Lo pueden observar ustedes que cada rato receso porque no hay quórum. También la otra cosa que yo veo es el tema de los pedidos de receso, que son un derecho de parte de cada una de las fracciones, pero sí he notado como que el Frente Amplio está usando mucho ese famoso receso para fracción. Y no solo eso, a la hora de votar, ellos tienen dos botones, a favor o en contra. Momento de votar, votar por favor. ¿Cuánto demoran? O sea, ya ellos saben por qué van a votar. Nada más mueven, desplazan la mano, la separan del cuerpo en posición frontal, acercándola a la pantalla con dirección específica al botón que tienen que marcar,
presionan y después de eso, si quieren, pueden respirar. Demoran en cámara lenta, si acaso 10 segundos. Ahora les dicen de que tienen que demorar 3 minutos y ya se van a quejar. Y hay algunos que han demorado hasta 5 minutos en votar para hacer más Más larga la largo sesión. el tiempo, que eso también es parte de las diputaciones que están en contra, o se van, se retiran, o votan en otro lado. O sea, tiene que haber Eso, sanciones para eso. En eso es otra jugar curul. cochino. Eso es Sí, sí, jugar es cochino. O sea, mucho, no mucho estamos ya. para eso. Ya, de verdad. O sea, más respeto, en serio. Sí, Bolerón. y con esto ya terminamos lunes y nos vamos para el martes. Sí, en el martes creo que iniciamos con un anuncio que hace doña Pilar, ¿cierto? Correcto, el video de anuncio. Sí, este es un anuncio solamente de 1 minuto. Entonces lo vamos a poner aquí rápidamente y lo comentamos también rápidamente. Costarricenses, un país fuerte y democrático defiende la voz de la gente y no calla ante juicios absurdos. Entre esas personas que contrataron para desarrollar el proyecto estaba Federico Cruz Choreco. No, señor, en ningún caso, en ningún momento. La inmunidad del presidente está en manos de los diputados y por eso tenemos que alzar nuestra voz. Es importante decirlo, Federico Cruz nunca no participó en ningún tipo de contratación, ni se le pagó ningún tipo de dinero. Por eso, este viernes 22 de agosto tendremos la oportunidad de demostrar que nuestro apoyo a Rodrigo Chávez es genuino y patriota. Sí, juro. Todos juntos, desde aquí afuera de esta Asamblea Legislativa, vamos a hacer retumbar nuestras voces de apoyo al presidente Chávez. Los esperamos este viernes 22 de agosto a partir de las 8 de la mañana. Nuestra cita es con la patria y por el apoyo a nuestro presidente. Bueno, yo creo que es claro, ¿verdad? Doña Pilar Sí. está pidiendo que la gente vaya voluntariamente y quienes puedan, obviamente, por un tema laboral y un tema de horario, pero al final eso termina siendo, vamos a ver, ¿cuántas marchas o manifestaciones han habido en favor de alguna causa relacionada al apoyo del gobierno? Ya han habido varias, Ujú. ¿verdad? Que ahora vaya menos o más gente no va a cambiar la causa. Sin embargo, sí se hace esa convocatoria para quienes quieran apoyar esa comparecencia histórica del presidente, pues que puedan estar ahí, ¿verdad? Sí, y pues por supuesto invitar a toda la gente también, aunque es un spoiler, pero bueno, es parte de hoy, precisamente el miércoles, el presidente también hizo alusión de eso y les dijo costarricenses, voy para allá, dijo directamente, y le hace alusión a todo el mundo el que quiera acompañarlo a las 8 de la mañana ese viernes. También él dejó claro que también es su derecho, pues ir o no de su defensa, ¿verdad? Pero él, como siempre, dijo, le hace frente a todas las situaciones, entonces característico de que sí va a enfrentar esta y todas las que vengan, que eso ha sido parte de lo que al costarricense le hace mucho notar. Correcto, correcto. Bueno, a la comparecencia tiene que ir, lo están citando, pero yo creo que, a ver, Pero puede enviar al abogado defensor, eso fue lo que dijo él en la conferencia de prensa. yo no sé qué tanto va a cambiar todo esto, máxime, recordando que la comparecencia del fiscal no aportó absolutamente nada novedoso, No, ¿verdad? no, dijo que Absolutamente no nada. podía. Y esa era, es más, la comparecencia del fiscal era más preponderante que la del mismo presidente, Sí, porque la posición del presidente ya la sabemos. La acusación del fiscal era lo que había que andar. Pero bueno, sí, para que le diera más material al respecto. Y exacto. bueno, precisamente ese Amelia Rueda. martes también hay hay una especie de mesa redonda virtual donde la señora Amelia Rueda tiene, bueno, casi a bastantes candidatos para la presidencia del país. Entre ellos escogimos a algunos, en este caso dos, la señora Natalia Díaz, donde la vamos a escuchar un momentito para ver la posición de ella sobre el tema de las megacárcel, que como dijimos anteriormente en el video, desde el principio iba a ser un tema a tratar, sobre todo porque recuerden que Pilar estuvo hablando sobre eso, sobre la famosa reunión
que tuvieron Sí. con el Ministerio de Justicia y Paz los miembros de la Comisión de Hacendarios. Entonces, les piden la posición a los diferentes candidatos. Listo. Entonces vamos a escuchar a Natalia Díaz primero y después a Claudia Dobles. Son videos muy cortitos. Y a todos los que nos están escuchando hoy, vamos a ver, yo sí estoy de acuerdo con construirla. Hay que darle seguimiento a lo que este gobierno deje, digamos, establecido hasta donde llegue, por así decirlo, pero sí haría algunos pequeños ajustes porque tiene que haber un poco más de reglas claras en la línea del trabajo obligatorio para privados de libertad, ¿verdad? Que yo sí creo en que las personas privadas de libertad tienen que trabajar obligatoriamente. Eso no es una cosa de si me parece o no, yo creo que es gente que está en este momento metida prácticamente en una bodega humana donde tienen tiempo de ocio, donde planifican desde adentro cómo actuar hacia afuera. Es una guarida del crimen en estos momentos, a pesar de que se han hecho esfuerzos importantes por quitar celulares y demás, y el bloqueo de señales, que ha sido toda una discusión con las empresas del sector privado que están responsables, digamos, vía ley, y que lo ha hecho saber el ministro de Justicia. Lo cierto es que sí tenemos que trabajar en un programa mucho más integral, que no es solamente guardar a la gente y desentenderse, sino qué se va a hacer con esa gente para que pueda reparar el daño a las víctimas y tener también un control absoluto para que no se siga delinquiendo desde adentro. Yo creo además que en paralelo uno tiene que trabajar en el área de evitar que más personas ingresen a las cárceles. Yo difícilmente puedo hacer mucho por una persona que tiene 12, 13 años y que en este momento ya está reclutada por el sicariato, por más de que sea un tema que nos duela a todos y nos afecte, es muy difícil poder recuperar a esas personas si ya cometieron un delito directamente o si ya cometieron algún homicidio. Y esto hay que trabajarlo de las cárceles. Cuando uno puede hacer algo al respecto es cuando la persona no ha ingresado todavía a esa situación, que es el problema más serio, que se relaciona con el desempleo. Y se Dígalo. Bueno, yo creo que la posición de ella no era tan contraria a lo que ha dicho el gobierno. Tiene ahí, pues, algunos matices. Ella en realidad dice que sí está a favor y muy puntualmente la que nos dice como que no está a favor es doña Claudia Dobles. Antes de poner a doña Claudia, solamente quiero ponerles en contexto que el señor Álvaro Ramos dijo que no, que él lo que pretendía no era una megacárcel, sino una cárcel multipisos. Así que ahí pongámonos en contexto cómo sería algo Un así como, edificio, exacto, como un un edificio como lo condominio en torre. de cárcel, pero algo Ujú. así como el error que sucedió con Terrazas, ¿verdad? Que no les quiero recordar cuánto nos costó y el gobierno de esta señora candidata es parte responsable sobre esa situación. Y Berrocal y Fabricio Alvarado prácticamente dijeron como que sí, como que estaban de acuerdo también con la megacárcel. Entonces, Eh, casi que tenemos solo ajá. dos, sería ella, Claudia Dobles y Álvaro Ramos los que dijeron que no, no a la megacárcel. Es que es evidente, digamos, el PAC no es cual coalición, ese es el PAC, ¿verdad? Yo creo que ni Sí, el siquiera han PAC. podido posicionar el nombre de la coalición Agenda Ciudadana. El PAC, que está representado por Claudia Dobles, van a ir prácticamente en contra de todo lo que tenga olor o color a gobierno. Y lo mismo va a hacer Álvaro Ramos, porque el discurso de ellos es decir, el gobierno todo lo que ha hecho está mal y todo lo que propone es malo. Ya esa es la estrategia y ese es el discurso que ellos quieren poner ahí, ¿verdad? Entonces, por ese lado, tener eso claro. No nos sorprendamos, así es. Y de hecho, en la tarde, Claudia Dobles dijo algo que lo voy a mencionar ahora después de ver el video. Son 25 segundos nada más, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ah, bueno, y lo de una cárcel de multipisos, eso los mismos parámetros de construcciones de cárceles dicen que eso no se debe ni se puede. Correcto. Las cárceles deben ser de un piso o mucho de dos, ya, pero ya eso es algo exagerado. ¿Por qué? Porque la logística de eso incluye o depende mucho la forma en que se va a operar el tema de la seguridad interna, ¿verdad? Vamos a Correcto. ver qué dijo Claudia Dobles. Nuestros cuerpos policiales. La realidad es que en este momento la cantidad de oficiales que tenemos no son suficientes. Nosotros tenemos aproximadamente 14.000, pero salen en 2 turnos, entonces desplegados al mismo tiempo tenemos aproximadamente 7.000. Eso es muy poco. Nosotros queremos aumentar aproximadamente 44.000 oficiales. Entonces, un aumento en recurso humano y también un aumento en equipo tradicional, patrullas, motos, equipo para que nuestros cuerpos policiales. La realidad es que en este momento
Pues básicamente lo que dice Claudia Dobles, que lo que hay que hacer es aumentar más policías. La Sí. solución no es la cárcel. De hecho, en una publicación por aquí dice, creo que era Ajá, Trivisión o UOPA, decía que ajá, Claudia Doble decía que la cárcel solamente está en papel y que no tiene presupuesto. Y yo por ajá. ahí comenté, digo, bueno, en papel está, porque hay planos. Sí. Están los planos base que Y se ella que es trajeron del arquitecta tiene que Salvador. saber que eso significa que es muy Ex- importante, ¿no? Exacto, hay que hacerle modificaciones probablemente, pero ya hay planos base. Eso Correcto. ahorra un montón de plata y de tiempo. Y que no hay presupuesto, bueno, ya lo hablamos anteriormente. Ujú. En este mismo capítulo, pero el día de ayer, ¿verdad? Que está juntado Sí. antes de, porque se fue la luz y del Porque se internet y fue la todo el luz, cuento. porque ya no, ya Costa ya recogió en una cartera y la. Sí, ya explicamos por qué sí hay Sí, presupuesto. sí. Entonces, vean lo interesante que es agarrar el discurso político y aseverar cosas que suenen muy reales, pero en el fondo no son tal cual como se dicen. Ojo, que con eso hay que tener cuidado. Ojo, cuidado, pescado. Entonces, y lo que dice es que poner más policías, pero se Ujú. contradice. Ahí tenemos un Meta, dato. meta 50.000 policías, meta 100.000 policías. Es más, Sí, medio país lleno de policías. ¿Ok? sí, ¿Dónde sí. los va a meter? Que Punto es uno. toda una logística. Exacto. ¿Dónde los va a meter? Punto dos. ¿Cómo garantiza que ahí se van a quedar? Ujú. Sí, quiero acotar varias cosas. La primera es que recordarles un dato. El gobierno del PAC congeló 1.500 plazas. Hasta el momento, este gobierno, el actual, el Chávez Robles, ha recuperado 2.281 plazas de policías, ¿verdad? Para recuperar. Ella quiere recuperar 4.000. Imagínate, tenemos 2.281 con la regla fiscal. Y solo para acotar que esto no es solamente un tema de cantidad de plazas, porque el mismo Bukele en su momento, cuando Gerald Campos fue a El Salvador, le dejó claro que la cantidad de policías que ellos que tiene actualmente, solamente el sistema penitenciario nacional supera en más del doble al sistema penitenciario salvadoreño. Y vean la clase de cárcel que tiene, porque obviamente es una cárcel que está muy monitoreada con un tema de cámaras digital, etcétera. Correcto. Un ejemplo de que la situación no es tema de número de cantidad de policías, pero sí es importante en el caso nuestro recuperarla por los años pasados, plazas congeladas y necesidades, etcétera. Correcto. O sea, la solución está en, pueden ser más policías, siempre y cuando haya una cárcel o cárceles más grandes. Y siempre y cuando haya un sistema de justicia que mantenga dentro a la gente que tiene que estar Buen encarcelada. punto. Sí, Y siempre y buen punto. cuando la Asamblea gire leyes más fuertes que brinden la contención y la represión que necesita una situación como esta. También trabajar en prevención, pero son las dos cosas al mismo tiempo, no solo una. En realidad es como tripartito, ¿no? La situación. Si Exacto. las tres cosas, Y sobre eso hablaron en la conferencia de prensa del día de hoy. que para allá nos vamos de una vez. Para allá Entonces nos vamos vamos a de una ver vez. un video y una parte de lo que hablaron don Gerald Campos y don Mario Zamora. Entonces vamos a ver el video inicial que justamente trata sobre el tema de policías y todo ese tema, ¿verdad? Presidente, por desgracia, la puerta giratoria del Poder Judicial pone en jaque la seguridad del país y por eso siguen en aumento los homicidios. Justo ayer, por razones que nadie comprende, una jueza de Cartago dejó en libertad al líder de los sicarios de la peligrosa banda de los Gueri. Veamos el siguiente video. Por aire, mar y tierra, todos los días nuestros policías ponen el pecho a las balas para que usted y yo podamos dormir tranquilos. Pero ojo, porque mientras ellos se rifan la vida, otros están jugando a la puerta giratoria con los delincuentes. Yo personalmente evité un asesinato, un sicariato, ¿verdad? La moto de los sicarios me atropelló, yo me le guindé, los boté y al final nos dispararon y lograron huir.
y sin embargo la Fiscalía no fue a buscar a los delincuentes, nos fue a buscar a nosotros para meternos a abuso de autoridad. Para nuestro gremio es bastante frustrante, es muy frustrante el tener que ir a detener a los delincuentes y que darse cuenta que uno al ratito ya lo sueltan. Los números hablan por sí solos. De enero a mayo del 2023, la fuerza pública detuvo a más de 120.000 personas. En 2024 subió a 132.000 y este año vamos por casi 140.000. Pero a veces cualquier juicio, 6, 7, 8, 9 años, ¿qué podemos esperar de eso? Es un atraso en todos los niveles. Le quitaron totalmente la delincuencia, el parque y los marihuanos lo sacaron. Y ahí la culpa son los magistrados, la corte, la que los dejan libres porque ellos cumplen su deber con atraparlos. El problema son los jueces que llegan, por una puerta salen los policías y por otra puerta salen los malhechores, ¿verdad? Pero costarricenses, no coman cuento. Algunos enemigos dicen que este gobierno no ha hecho nada por la seguridad. Eso es absolutamente falso. Como por ejemplo que no hemos nombrado policías. Falso, porque en este gobierno hemos nombrado 2.284 policías. Más bien, compatriota, escuche este dato, porque fue en los últimos 2 gobiernos donde eliminaron 1.446 plazas de oficiales, es decir, menos policías en la calle. También dicen que decomisamos menos droga. Pues claro, porque los operativos policiales que estamos desarrollando tienen bloqueada la ruta del narcotráfico. Este gobierno no hizo nada por el incremento de homicidios. Al contrario, el OIJ había previsto que íbamos a cumplir el año 2024 con más de 1.200 homicidios. No solo evitamos llegar a esa cifra, sino que fuimos el gobierno que por primera vez en los últimos 5 años ha reducido el índice de homicidios. Este gobierno sacó a guardacostas de Bahía Draque y otras zonas por donde pasa la droga. Al contrario, hemos reforzado la presencia en la zona sur-sur de nuestro país, pasando de 1 a 2 grupos operacionales, pasando de 1 a 2 buques de gran calado patrullando en la zona. Hemos incrementado el número y frecuencia del patrullaje marítimo que hacemos en la zona sur-sur, con apoyo del Comando Sur y apoyo de la DEA. Este gobierno descuidó los puertos. Jamás hemos descuidado los puertos, al contrario, la Operación Soberanía es la primera vez en la historia en que la policía toma el control total de un puerto, que fue el puerto de APM Terminals, y proseguiremos este año tomando el puerto de Jabdeva y el de Caldera. Este gobierno sacó a la Policía de Fronteras de las fronteras. Jamás hemos evitado y debilitado el control fronterizo. Al contrario, este es el año de más decomisos de medicamentos y otros productos de contrabando que han pretendido ingresar a nuestro país. Hemos logrado ese esfuerzo por el trabajo sincronizado entre fronteras y fuerza pública. Costarricenses, no aflojaremos en la lucha contra la delincuencia, porque aquí nadie se rinde y juntos vamos a sacar adelante a este país. Ana Cris, de repente aquí un comentario y usted me dice si vemos un poco la participación de ellos. Pero Sí. digamos que a uno se le inunde la casa ahora que hay tanta lluvia, ¿verdad? Si a uno se le inunda la casa porque el caño se rebalsó y se mete el agua a la casa, de ahí usted tiene varias estrategias. Una, agarrar una escoba y comenzar a empujar para afuera. Agarrar un balde y comenzar a agarrar el agua desde adentro de la casa y sacarla. Poner paños, torres de paños por donde se está metiendo el agua. O sea, usted tiene muchas estrategias para llevar a cabo, ¿verdad? Puede hasta hacer un hueco en el piso para que el agua se vaya debajo del piso, ¿verdad? Como un alcantarillo. O sea, usted puede tener muchas estrategias. Y una de ellas puede ser justamente cercar alrededor de la casa para que el agua no entre. Mientras que meter únicamente, decir que solamente meter más policías sería como agarrar y meter más baldes, ¿verdad? Para sacar el agua, pero el agua sigue entrando. Exacto. Entonces son diferentes estrategias. Que por cierto, quiero acotar, sí, de la forma imparcial que siempre hemos sido, ellos dos han sido uno de los jerarcas que más salen al paso
hacer aclaraciones, a ver temas de incautaciones, en fin, casi todos los días Mario Zamora sale haciendo aclaraciones, etcétera, e inclusive sale a hacer aclaraciones de prensa. Entonces ellos dos han sido como muy básicos, muy de la mano con el gobierno Chávez Robles. Entonces, yo creo que sí, lo que vos decís es parecido a lo que se ha tratado de hacer. Se ha tratado de hacer una barrera invisible, algo así, lo que vos estás diciendo, con el país. La ayuda de Estados Unidos, lo hemos hablado aquí muchísimas veces. El tema de los escáneres, el tema del sinfín de medios digitales que ellos tienen, pues el tema de todas pues los barcos, etcétera, que ellos tienen para andar en la costa, en fin, todo eso, y no solo en Costa Rica, sino también en Panamá, ¿verdad? Porque nosotros somos paso, nosotros somos apenas uno de los países, también están los demás. Hace poco hubo un foro en la Asamblea Legislativa donde un ex vicepresidente colombiano puso en perspectiva la situación, ¿verdad? No es una situación solamente Costa Rica, es una situación América Latina. Entonces, somos solamente uno más de los que están en la canasta. Y es una situación que debemos controlar porque ya la hemos visto en otros países. Obviamente, como sociedad, tenemos que tomar las decisiones del caso. Ya lo hemos visto, inclusive este experto hizo alusión sobre eso, que me parece importante. Nosotros como sociedad debemos de tomar la decisión y enrumbar de nuevo el barco. Sí, está bien, el Poder Ejecutivo está haciendo un trabajo, pero estamos viendo que los resultados de esos delincuentes que se apremian y se llevan al Ministerio Público no está teniendo el 100% de los resultados que desearíamos. ¿Por qué? Porque en un caso tan específico como lo que sucedió con los Lara, ¿qué sucedió? El fin de semana anterior o un día de estos entre semana, sucedió una cosa bastante complicada en Santana, por ejemplo, y parece ser que tenía que ver con esto. Entonces, ya el ministro Mario Zamora lo había previsto. Entonces, estas son situaciones que si no le ponemos un hasta aquí, vamos a seguir sufriéndolas por un tema de el Poder Judicial, cómo se está interpretando, llámese jueces, llámese fiscales, llámese quien sea, pero alguien tiene que colaborar con esto. Por cierto, por ahí también ellos hicieron alusión sobre un tema de una investigación del fentanilo. También se cayó hace poco, el proceso se llevó a juicio y parece que la fiscalía no subió, algo pasó. No sé si fue una acusación o qué fue, pero en este momento están en bypass. Por cierto, lo dijo el señor presidente hoy en conferencia de prensa. Ok, entonces volvemos a las declaraciones de ellos y usted me dice hasta dónde. ¿Está bien? Por favor. Listo. Entonces, sí, y básicamente el tema de seguridad pues tampoco es propio únicamente de Costa Rica. Todos los países de la región y del continente están viviendo eso y ninguno lo ha podido contener de manera efectiva y total, siendo países con ejército. Ojo, Sí. siendo países con ejército. Entonces, imaginémonos el reto adicional que tiene el país sin tenerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de lo que comentaron Mario Zamora y Gerald Campos. Muy bien. Qué pereza, yo digo, Dios mío, déjenos trabajar. Y tal vez de vez en cuando con otras palabras. Pero, qué pereza tener que pasar uno desmintiendo a gente como Laura Chinchilla, que hace afirmaciones absurdas al borde de estulticia. Estulticia es una palabra muy elegante, búsquenla. Es una forma de estupidez extrema. Y uno dice, ¿para qué poner a un ministro a desmentir semejantes tonterías si ya doña Pilar Cisneros la dejó en evidencia, etcétera? Pero es que, verdaderamente costarricenses, si nosotros no llegamos a un consenso como sociedad de dónde está el cáncer, vamos a empezar a hacer operaciones en los riñones cuando la enfermedad estaba en el hígado, para usar un ejemplo de medicina. Eso es un absurdo.
Entonces yo le voy a decir al señor ministro de Justicia, don Gerard Campos, que les dé a ustedes el último, ¿qué será? La última pifia de ese Poder Judicial que verdaderamente avergüenza. Adelante, don Gerard. Gracias, señor presidente, compañeros de gobierno y todos los que nos ven. En este momento por mi mente pasan muchas cosas, pero es que lo resumo en indignación. ¿Y por qué hay indignación? Porque es cómo pensar en esta contradicción del Poder Judicial cuando por un lado el día de ayer salen dos jerarcas, y hablo del director y del fiscal general, que dicen que hay que tener mano dura con los privados de libertad, porque aquí supuestamente no hay mano dura. Pero resulta que en horas de la tarde, y parece que se ponen de acuerdo, porque recibimos las dos órdenes de libertad con menos de 2 minutos entre una y otra, el Tribunal Penal de Cartago y el Tribunal Especializado de Delincuencia Organizada ordenan la libertad inmediata de una persona integrante de una banda criminal de apellido Yesquén Rodríguez, que había sido sentenciado hace 2 años a 35 años de prisión por homicidio calificado. Resulta que anulan ese juicio, va en reenvío nuevamente y a alguien se le olvidó pedir prisión preventiva. Pero es que no solamente esta persona tenía esta causa, sino que tiene otra pendiente por tráfico de drogas, donde se pide prisión preventiva y no la dan. Entonces, ¿por qué estos dos jerarcas, en lugar de criticar al gobierno, que sí se... ¿Cuáles jerarcas? El fiscal Carlos Díaz y el director del OIJ, y Randall Zúñiga. Póngale nombre, porque en lugar de eso ya deben convertirse en nombres y caras que la gente reconozca en sus familias en la mesa de la cocina. Y que cuando los vean, digan, mira, ahí va Randall Zúñiga y Carlos Díaz. Adelante. Sí, señor presidente, en lugar de estar tirando la piedra y escondiendo la mano, señalando como responsable al gobierno, que sí ha actuado en los controles penitenciarios de toda la población que está ahí, ¿por qué no critican a los jueces? ¿Cuál es el miedo que le tienen al Poder Judicial o el miedo que hay entre ellos? Ok, es muy fácil. Entonces, pero para ser muy claros, el tipo está condenado, la fichita esta, que joyita, está condenado a 35 años por homicidio calificado. Exacto. ¿Cuántos homicidios? Uno, pero calificado. Sí. Pero tiene 18 pasadas de seguridad pública y varios procesos. De acuerdo, todo esto. Entonces, vienen los abogados y dicen, Poecito, vamos a apelan, y dos jueces dicen, sí, veamos la revisión del caso, pero mientras tanto ordenamos que lo suelten. Jale. Y usted no tiene otra opción que soltarlo en ese momento. No queda otro camino que obedecer al juez. No tiene, si no lo meten a usted a la cárcel. Entonces usted lo suelta. Entonces, don Mario, que es muy activo, y usted también se pusieron de acuerdo, y gracias a que encontraron otra orden de captura, lo fueron a agarrar otra vez. Y le dejo esa parte a don Mario para que cuente el triste final. A ver, don Mario, es que, vean, esto es como, bueno, yo no sé qué decirles, es como un libro de Kafka, métase a Google para que le expliquen qué es eso. Es una desazón lógica, una realidad tan absurda que lo único que hace es causar indignación y depresión. Entonces, ¿qué pasó con este Yesquén? Lo significativo, señor, es que esta persona no solo estaba por un homicidio calificado, sino que es el jefe de sicarios de la banda de los Yeri, una de las bandas que nos ha desangrado San José en los últimos meses, y es una persona de alta peligrosidad. Bueno, ya se lo sabíamos, lo soltaron. Sí, señor. Ustedes buscaron cómo sacar a esa amenaza a la sociedad costarricense para que no nos pase lo que nos pasó cuando soltaron a los Lara, que usted lo advirtió. ¿Y qué pasó? Sí, señor, y en efecto hoy fue detenido por la fuerza pública, puesto a disposición judicial, y de manera también sorpresiva nos dicen que hace unos minutos nuevamente quedó libre. ¡Qué barbaridad! Y después hay una crisis de asesinatos y sale doña Laura a decir, ven por qué yo hasta remedo las voces con las que nos engañan. Entonces lo volvieron a soltar a Yesquén, al jefe de sicarios de los Guerri. Muy bien. Y otro ejemplito, porque hoy andamos tratando de diagnosticar el problema de los homicidios en este país de manera clara, y de la droga. Fentanilo, una operación con la DEA, de película, ¿se acuerda aquella de las películas de Hollywood? ¿Verdad? Agentes de la PCD arriesgando la vida trabajando con la DEA. ¿Y qué pasó? Que la fiscalía echó a perder todo, se pasó en la olla de leche, como diríamos los ticos. Cuéntele a Pablo Costa Rica, ¿cómo echaron a perder ese trabajo? Señor, esta operación nace de una solicitud de su gobierno y de usted en persona cuando le pidió en la visita a Casa Blanca el apoyo en la lucha contra el fentanilo, y nos asignaron una unidad especial de DEA para trabajar en Costa Rica para evitar la llegada de esta nueva droga. Se hace un trabajo internacional que permite el seguimiento de esa droga desde México hasta nuestro país.
Se logra hacer el cierre de la operación con una cantidad significativa de fentanilo ubicado en territorio costarricense. El caso se diligencia ante instancias judiciales y ahora que estamos en la etapa de juicio, justamente se decide, de acuerdo a lo que ha informado la prensa, que Fiscalía no va a presentar la acusación, generando exoneración y total impunidad en quienes introdujeron fentanilo a nuestro país. Entonces no fue que cometió un error, simplemente no le dio la gana de llevarlo a juicio. No, señor, ya está elevado a juicio. Están declinando que se acuse al principal encartado, alegando que no hay elementos. Está en juicio. Sí, señor. Pero ahora viene, como hicieron con Johnny Araya, Berenice Smith y ¿cómo se llama el otro? Celso Gamboa. Y Celso Gamboa. ¡Ups! Nos equivocamos. ¿Qué habrá pasado en ese interín? Y ahora lo elevan a juicio y vienen a decir, no, ya no. ¿Qué habrá pasado en ese interín? Carlos, usted no tiene mejores cosas que hacer que inventarme casos a mí e ir a revisar qué está haciendo su fiscalía. Yo creo que sí. Yo creo que está tan claro lo que se expone, Sí. ¿verdad? Operativos, capturas, procesos, liberaciones, es como una constante, ¿verdad? Sí, sí. Y uno no se explica de dónde viene y a dónde va y cuál es el propósito de todo este tipo de situaciones, porque al final terminan echándole la culpa al gobierno y no estoy diciendo que el gobierno no tenga responsabilidad, es que el gobierno em, tiene un 33.3% de responsabilidad. Ese es Ujú. el punto. Yo lo que digo es por qué se están cayendo tantos casos. Ya lo hemos hablado aquí. Hay una situación, veas que la fuerza pública está trabajando. Llamaron a la DEA, en ese caso de fentanilo específico. La DEA sabe tratar, sabe dar seguimiento. Y le dio seguimiento por medio de la PCD. ¿Qué es lo que pasó cuando entregan las pruebas? Cuando les dan todas las herramientas al Ministerio Público hasta que van a juicio. ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? Ahí es donde tenemos que concentrarnos, costarricenses. ¿Quiénes son esos profesionales? ¿Cómo están tratando la prueba? Que de verdad sean probos, ¿verdad? O sea, los casos tienen que ser contundentes. Los casos tienen que plantearse de manera tan contundente que no quede espacio a dudas. Pero Richard, es que te voy a explicar. Ya se lo está llevando la DEA. La DEA junto con la PCD, si hicieron ese seguimiento, es porque estaba duro, estaba seguro. ¿Me entiendes? Ya ha hecho Maduro. el seguimiento. No, Estaba no, no. maduro. No Maduro, eso fue esa mujer. Yo no, estaba seguro. Es decir, ya teníamos todos los cimientos y habían hecho el seguimiento y habían hecho todo el trabajo de investigativo que tienen que hacer ellos para poder llevar y entregarle así costarricenses como un paquete. Esto es su trabajo de ahora en adelante, el Ministerio Público. Ahí es donde están los problemas. Y por supuesto los jueces, que una vez que el Ministerio Público hace la solicitud, hace la acusación, ¿qué es lo que está pasando también con ellos? Ahí está el tema. Y a raíz de eso y de la situación con el tema de inseguridad y la guerra entre bandas y todo ese asunto, pues obviamente Natalia Díaz salió diciendo algunas cosas en televisión hace un par de días, básicamente echándole, no le estaba echando la culpa al gobierno, pero le responsabilizaba al gobierno de que no hacían X y Y cosas que ella decía que se podía hacer, pero no tocaba ni a la Asamblea ni al Poder Judicial. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Se centró en el Poder Ejecutivo. Entonces comenzó a tener tintes de campaña política. ¿Verdad? Cuando te centras mucho en el Poder Ejecutivo, estás teniendo tintes político-electorales. Correcto. Y eso no le sirve al país. No, porque entonces se está utilizando un tema, se está, utilizando o instrumentalizando un tema para desarrollar un discurso político y justamente sobre eso le preguntaron al presidente el día de hoy en conferencia de prensa, ¿verdad?
Entonces, si quiere, escuchamos la declaración de don Rodrigo. Por favor. Ok. Johnny Umaña, de Johnny Cano UCR. Señor presidente, la ex ministra Natalia Díaz afirma que la Caja es el hospital de Centroamérica. En este marco, ¿valora usted el impacto de la ley de salud obligando a atender a todos, incluso a los extranjeros, que puedan permanecer hasta 6 meses sin exigir contribución económica a la Caja? Mientras costarricenses de 93 años y 78 años en San Carlos, se les dice que esperen 20 años para que los puedan operar. Mi pregunta es si consideran oportuno restablecer la afiliación voluntaria a la Caja, que antes existía, pero hoy no existe, y ven a implementar un plan de amnistía que tal vez ayude a estas personas. Aquí nada más hay que entender que evidentemente el profesor, iba a decir, el presidente aprovecha esta pregunta que involucra a doña Natalia Díaz para referirse también al tema del comentario que ella hizo antier, ¿verdad? Que no es el primero. Vea, doña Natalia Díaz, yo no sé qué me le pasó a doña Nati. Saludos. Yo no sé qué me le está pasando. Empezó a hablar de seguridad, tuve que responderle, ahora habla de estas cosas. Doña Natalia, ¿usted no se acuerda que la Sala Cuarta ha dicho que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene la obligación de atender el derecho universal de la salud de las personas, independientemente del pasaporte que ostenten? Entonces, doña Natalia, sea más específica. Diga que se ocupa una enmienda constitucional con 38 votos, que de por sí la sala podría echar para atrás diciendo que no puede haber regresión en derechos, porque la sala se ha autoconstituido, autonombrada y autoservida a la autoridad de ser, ¿cómo se llama?, una constituyente constitucional interpretando la Constitución como le da la gana. Doña Nati, acuérdese, mi querida ex colega, de las discusiones que tuvimos aquí. Entonces dice, ahora sí, es que es el hospital de Centroamérica, no atiendan a los necas, no atiendan a los hondureños, no atiendan a un suizo que se quebró una pierna de turismo. ¿Qué quieren? ¿Que me metan a doña Mónica Taylor a la cárcel? Seamos más. Perdón, doña Mónica, No, lo dijo usted, presidente. Yo creo que ahí se condensa un poquito la posición del presidente con respecto a este tema, porque él pone en evidencia justamente que lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay temas actuales y temas país que se están utilizando por parte de candidatos a la presidencia para justamente desarrollar un estilo de discurso político que se acople pues a los intereses que tengan las personas, ¿verdad? Estas Diferentes personas. candidatos, sí, claro. Exacto. Sí, claro, y ellos lo que quieren es de alguna manera visualizarse, ¿verdad? A través de ofrecer su pomada canaria, ¿verdad? Que con ellos sí se va a resolver, inclusive con algunos que ya fueron gobierno y tuvieron errores o situaciones de congelamiento de plazas o un sinfín de situaciones con infraestructura que se han dado. Entonces, sí, en esto hay que ser muy tajante, ¿verdad? Acá vamos a visualizar todas estas deficiencias que veamos para que obviamente ustedes tengan la verdad. Yo sí considero que en este tema de la caja, ¿verdad? Hay que ser realista, ¿verdad? Ese tema de la contribución de la que habló el presidente ya y de ese derecho fundamental, él habló de la Sala Cuarta como una constituyente. Inclusive, habían personas y especialistas juristas que ni siquiera lo habían pensado, porque vean el nivel que habíamos llegado con una institucionalidad sacrosanta en este país. Y ahora sí nos hemos llegado a cuestionar cómo es que hemos pasado completamente el límite de la cerca de dónde teníamos que llegar a una interpretación a llegar a realizar prácticamente un conglomerado de normas que ha hecho a lo largo del tiempo la Sala Constitucional, ¿verdad? Y nosotros también como sociedad vernos a ver hasta dónde. Recuerden que la sala inclusive tiene que ver con temas de medicamentos, inclusive genera resoluciones que no
ponen en evidencia temas financieros. Estamos en manos de personas que emiten resoluciones que son resoluciones que tienen consecuencias económicas que tienen hacia el Estado, y todo esto y más es parte también de deudas de la caja que tiene el Estado, gracias a este tipo de resoluciones que no pasan por un pensamiento o un tamiz financiero que tiene consecuencias. Entonces, lo mismo este tema de la constituyente y este tema de cambios constitucionales no dejan de ser muy importantes que tomemos en cuenta. Vea, dos comentarios muy puntuales. En temas de seguridad, si las cosas fueran tan fáciles como las plantean los candidatos a la presidencia, ya se hubiera hecho hace tiempo. ¿Ok? Ujú. O sea, no es tan fácil. ¿Ok? Y hay que pensar en los tres poderes, no solamente en función del poder ejecutivo. Y el tema de la caja, yo estoy de acuerdo que se le brinde atención a toda persona que se le necesite, como se le fue agregando esas responsabilidades a la caja. El gran problema fue de que no se dijo de dónde se iba a financiar, de qué impuesto, de qué arancel, ¿verdad? De qué rubro o qué institución se iba a hacer cargo de cada una de las facturas que se generaran a raíz de la atención de extranjeros, habitantes de la calle, niños sin seguro, que está bien, hay que hacerlo, pero ¿de dónde se va a ¿De dónde cubrir? sale el dinero? O nada más hay una cuenta abierta infinita en las arcas del Estado para que la caja diga, me tiene que pagar esto y 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 ahí se hace enorme y no se puede pagar al final de cuentas, ¿verdad? Totalmente. Yo también quiero decirte, agregarte ahí que dentro de las cosas que dicen muchos de los candidatos, al final caen en lo mismo. Son temas de leyes y tienen que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, van así, realistamente costarricenses, van a pasar por el mismo problema que tiene en este momento esta administración, que si no tienen una mayoría, entonces empezamos con los jales, ahí los acuerdos y jales políticos para poder llegar a acuerdos de algo. Y vean lo que está pasando en la Asamblea, que entra un X proyecto de ley y sale como un Frankenstein. Entonces, esa es otra situación que también se está dando. Este país necesita una reconversión total. En un comentario me dijeron, no es 360 grados, Ana, de 180, y tienen razón, de 180 grados. Y finalizamos con el comentario que hizo el presidente al finalizar, para que no suene redundante, aunque sí va a ser la conferencia de prensa, que fue esto, solamente una frase. Sánchez. Muchas gracias. Finalizamos, presidente. Pueblo de Costa Rica, nos vemos el viernes. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. De esta forma final. Y así de sencillo, el presidente está pues solicitando la presencia de las personas que quieran estar el viernes tipo 7:30 de la mañana o antitos, si es posible, porque a las 8 de la mañana comienza la comparecencia. A las 8 el Exacto. presidente ya tiene que estar adentro. Ya tiene que estar adentro. Así Sí, que el que guste ir. entonces Y si vamos. no, no hay problema. Lo pueden seguir por las redes. Algunos vamos a hacer eso, así que no hay problema. Vamos a seguir las redes, sacar información para estarlos poniendo ustedes al tanto de todo lo que esté sucediendo. Listo. Ana Cris, se pudo sacar el capítulo. Sí. Al final de cuentas Parecía se pudo. Cenicienta, yo esperando Ceniciento casi 2 horas esperando a Sí, Richard, y pero nada, no. y nada, y Creo nada, que y no. llegó el internet tipo 3 de la mañana, más o menos. Vale que, Yo vale que me ya murió. estaba en modo Doña Eugenia, ¿verdad? Estoy trabajando. Pero bueno, Y muchísimas eso nos puede gracias. volver a suceder por aquello que, Sí. Pero ahí pusimos el aviso. sí, por Richard lo puso, entonces ahí estamos. De paso, nos ponen por favor sus comentarios, nos dicen si llegaron hasta el final y qué opinan sobre este trabajo que Richard y yo hacemos con mucho cariño para todo el pueblo de Costa Rica. Correcto. Ana Cris, muchísimas gracias por toda la agenda y la guía.
y pues Igual a estaríamos vos. viéndonos en el siguiente que se estrena el viernes. Exactamente. Allá nos vemos si Dios lo permite. Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Portan bien.